Pero qué bueno que Dios sigue en su casa. Amén. Que Dios sigue en su casa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vale la pena estar en este lugar, engrandeciendo el nombre que es sobre todo nombre. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Y gracias a él conquistaron un reino, tomaron ciudades en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Fue cantando, otras veces gritando, Aleluya. acompañado del sonido de bocina. Te adoramos, Oh, Señor, aleluya. fue cantando We praise you, Lord y Jesus. otras veces gritando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios. Amén. All the time. Nuestro Dios maravilloso está en este lugar. Yes. Grandioso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Ese Dios maravilloso que ha hecho grandes proezas a favor y a beneficio de aquellos que creen en Él, es el que tenemos que tener siempre, amén, en nuestro presente. Saber de que nuestro Dios, su brazo no lo ha cortado. De que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Estar Amén. convencidos de esa realidad. Amén. De vez en cuando tendremos que dar algunos viajes para remontarnos a los momentos donde el Dios poderoso al cual servimos hizo extraordinarios milagros para bendecir a su pueblo, Amén. para manifestar su poder a través de obras extraordinarias que no pueden ausentarse en nuestro presente. El día que olvidemos las cosas que Dios ha hecho, tenemos problemas, Yes, porque aleluya. olvidamos fundamentos, olvidamos, amén, cómo las manos del maravilloso Dios se estuvo manifestando en diferentes tipos de escenarios donde aparentemente todo estaba perdido. Dije, aparentemente todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque entre tanto haya vida, hay esperanza. Eso es, Entre aleluya, tanto gloria a haya Dios. vida, amén, Dios puede manifestar un milagro. Pero para que se manifieste un milagro hace falta una crisis. Aleluya. Parece que usted no me entendió. Para que se manifieste un milagro hace falta una crisis. Aleluya. O sea, que Dios saca buena ventaja de la crisis. Yes. Y se beneficia a aquel que está atravesando por ella. Porque entonces es que el brazo poderoso de nuestro gran Dios se hace presente. Amén. El enfermo, amén, el que tiene salud no necesita que Dios lo sane, puesto que ya está sano. Amén. Pero el que está enfermo necesita que el Dios Rafa, nuestro gran Dios sanador, se haga presente en ese momento. Gloria a Donde Dios. las puertas se cierran, donde los que dicen que saben, dicen ya no sabemos qué hacer con esta situación. Y cuando nosotros sabemos de que hay un Dios que hace maravillas, Gloria a Dios. que hay un Dios que hace Ah, maravillas, yes. que hay un Dios que sigue Oh, haciendo Dios, maravillas, aleluya. Aleluya. que sigue haciendo maravillas, Gloria a Dios. dándole poder a su pueblo. ¿Quién mejor que aquel que ha recibido de Dios un favor puede hablar de él? Amén. Aleluya. ¿Quién mejor que aquel que ha recibido de Dios un favor? Cuando en el consciente sabíamos que todas las puertas se habían cerrado, entonces se presentó el amado, se presentó el poderoso, amén, desnudó su santo brazo para decir, ahora es mi turno. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno saber que podemos servir a un Dios que se hace presente. Amén. Qué bueno es saber que le podemos servir a un Aleluya, gracias, Dios Dios. que siempre, amén, está con su oído inclinado a oír la oración de aquellos que están clamando a Él. He aprendido en este caminar que la única oración que Dios no atiende es la que no se expresa. La oración que no se hace es la que no se atiende. Amén. Por eso es que vale la pena acercarnos a Dios. Los diseños pueden cambiar, pero la intención tiene que ser la misma. Amén. Aleluya. El diseño puede cambiar. El estilo que usted decida, amén, asumir en su momento puede cambiar, conforme a como sean las circunstancias que en el momento que esté viviendo. Pero la intención no puede cambiar. Acercarnos a Dios con un espíritu quebrantado,
reconociendo que solamente Dios puede hacer un milagro. Así que qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Amén. Nos alegramos saber que usted está en este lugar, pero más me alegra saber que Dios está en este lugar. Amén. Eso es, aleluya. Me agrada poder observar, poder compartir con mis hermanos, pero más me satisface, más me llena de gozo el saber que Dios está en este lugar. Amén. Mientras Dios esté en este lugar, pues entonces vale la pena hacer el esfuerzo para estar en el lugar donde Dios se encuentra. Porque hemos aprendido que entre los que nos ayudan está uno que se conoce como Jehová el Poderoso. Aleluya. Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está entre los que te ayudan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que le queremos saludar. Hoy es un día extraordinario porque es el día que el Señor nos está otorgando. Hemos visto como con el pasar del camino aparentemente parece que hay unos milagros que se están manifestando de una manera tremenda, porque ya yo no estoy escuchando de que la gente se muere de cáncer. Los tres probando. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que como ya no, parece que está muriendo de otra cosa, pero ya no está muriendo de cáncer. Ya la gente no se muere de accidentes automovilísticos. Ajá. Ya no se mueren, porque no se menciona. Ya la gente no se muere porque se cayeron de una escalera. Yo no he escuchado. O sea que se están manifestando milagros en medio de todo esto. El que no lo digan son otros. Ya no se muere la gente de SIDA. Gloria al Señor. Santo, aleluya. Ya la gente no está muriendo del dengue ni nada de eso. Está muriendo de otra cosa. Nosotros tenemos que prestar atención a todo esto. O lo tomamos de una manera, yo lo estoy viendo, wow, Dios está haciendo milagros, estoy viendo todo esto. Porque ya no escucho que la gente está muriendo de aquello. Entonces, si no están muriendo de aquello es porque algo está haciendo el Señor. Dios le enseña. Parece que Dios tiene siempre el control. Amén, le queremos invitar, le queremos saludar, le queremos, amén, saludar en este día y damos gloria y alabanza al Señor. Estamos aquí conectados a través de los medios que Dios nos provee, siendo la iglesia de Dios el lazo de visión. Estamos acá estacionados en el estado de Massachusetts, en la calle en el 41 de la Sullivan. Fíjense que estaba pensando si usted se acordaba dónde estaba la iglesia. No. Sabe llegar Sí, pero no estaba sabe probando a ver si usted se acordaba dónde estaba la iglesia. Dice que aquellos que están a través de las redes tienen que haber estado gritando: Pastor, la Sullivan. Yo sé dónde estoy, lo estamos esperando. ¿Amén? Así que qué bueno, estamos orando al Señor. Mantengamos en oración a nuestra hermana Carmen. Nuestra hermana Carmen está atravesando por un quebranto de salud. Y oremos a Dios para que Dios restaure su cuerpo. Usted sabe que ahora con todo esto que se está moviendo, a veces nuestros enfermos no podemos irlos a visitar como quisiéramos, pero oramos a Dios para que el que lo visitó a usted, me visitó a mí, también la visitaré. Amén, gloria a Dios. Amén. Oremos a Dios para que Dios restaure su salud. Le queremos enviar saludos por estos medios. Nuestra hermana Carmen, te extrañamos, te amamos, es algo que realmente fue. Y así de igual manera nuestra hermana Evelyn. Nuestra hermana Evelyn también está en su quebranto de salud, pero oramos a Dios para que Dios continúe trabajando, y aquellos que no recordamos en esta hora, les pido que nos excusen, pero también oramos por ellos para que ellos puedan estar con nosotros. Le queremos motivar y invitar a que se coloque sobre sus pies. Vamos a estar compartiendo una palabra de Dios que considero que sí Dios ha colocado en nuestro corazón, la cual vamos a estar compartiendo en esta tarde. Capítulo número 4, libro de Nehemías. Capítulo número 4, libro de Nehemías. Jehová consuela. El nombre de este hombre es un momento tremendo, porque si hay algo que necesitaba el pueblo era consuelo, era ser confortado en medio de la situación en la cual se encontraba. Y este hombre había sido separado y escogido por Dios para hacer honor a su nombre a través de sus manifestaciones, o sea, de las obras que iba a hacer. Libro de Nehemías, capítulo número 4, estaremos leyendo algunos versos. Nehemías, capítulo número 4.
Vamos a leer a partir del verso número 9. Vamos a leer varios versos bíblicos. El mensaje es acordado del Señor. Nehemías capítulo número 4. Entre tanto usted lo busca, adora al Señor. Gloria a Dios. Vive Jesús. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos porque vemos como Dios está haciendo la obra. Estamos esperando el resultado. El resultado después de una crisis, estamos esperando el resultado. Conforme a las estadísticas, después de una crisis o cuando se está atravesando por una crisis, hay despertar en el espíritu y en el corazón de los seres humanos que no conocen a Dios para acercarse al lugar donde han de recibir una palabra. Y estamos esperando de Dios ese resultado. Amén. Y sé que la iglesia va a estar preparada para eso. Amén. Amén. Capítulo número 4, a partir del verso número 9, en el libro de Nehemías, leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los aqueadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos y que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas, sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Ese es el tema. Grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ayúdame a orar, por favor. Padre, gracias te damos, tu bondad, tu amor, tu misericordia para con nosotros es extraordinaria. Hemos podido vivir y percatarnos de esta gran realidad que no podemos negar. Que tu gracia, Señor, nos ha sostenido. Y que tu gran favor, Señor, ha sido el que ha prevalecido ante toda circunstancia. Y por el cual nos encontramos una vez más de pie delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por que le has brindado el esfuerzo, las fuerzas y la salud para que hoy nuestros hermanos presentes puedan estar acompañándonos. Pero también, Señor, te doy gracias por aquello que a través de los medios que tú nos provees pueden estar con nosotros conectados para oír tu voz. Te pido, Dios mío, que nuestros oídos estén prestos a oír tu voz. Que nuestro corazón esté, Señor, de alguna manera acondicionado para poder sembrar tu palabra, la cual, Señor, te suplico que coloques en mis labios con libertad y de nuevo, para poder ser plantada como una semilla en el corazón de aquel que ya tú tienes diseñado a que sea sembrada. Manifiesta tu gracia y tu poder. Una vez más con mis hermanos, Señor, hablamos tu palabra, palabra de vida, palabra de poder. Y lo hablamos, Señor, convencido que tu voluntad está sobre todas las cosas. Y que no hay nada, Señor, que tú no tengas control. Tú tienes el control de todo. Amen. Por tal razón, hemos entendido que todo obra para bien. Yes. Gracias a Dios te damos por esta honrosa oportunidad de poder
compartir con mis hermanos tu palabra, sabiendo que ya, Señor, tú tienes nuestro oído alineado a oír tu voz. Te damos gloria y alabanza, sabiendo que no hay espíritu contrario que pueda predominar y dominar en el lugar donde tu palabra está siendo expuesta. Ahora te damos gloria y alabanza, pero te suplicamos que hables a nuestra vida, porque anhelamos fervientemente escuchar tu voz y aprender de las instrucciones que tú nos brindas a través de tu palabra. Ahora nos depositamos en tu mano, porque en ella estamos seguros. En el nombre del Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a su rey, si su fuerza le alcanza. La historia que hemos tomado en consideración en esta tarde, no tengo duda que ha sido Dios que ha inquietado nuestro corazón para hablar de ella y de alguna manera que nos traiga herramientas, luz, confort, consuelo en medio de estos episodios de vida que nos ha correspondido vivir. Porque para este tiempo Dios tenía de alguna manera ya una asignación establecida para que el Consolador pues hiciera su trabajo, que era consolar a su pueblo, traer confort, ayuda, aliento, vigor a su pueblo, que es necesario siempre que se vive algún momento de crisis. Si hay algo que se necesita es que se nos allegue quien tenga la capacidad de hacerlo con una palabra de aliento, de consuelo, que nos dé de alguna forma unos destellos de luz en medio de la oscuridad que se pueda estar viviendo producto de la experiencia. La historia que hemos tomado en consideración es una historia realmente conocida por muchos de la iglesia y de aquellos que estudian la Escritura, que realmente marca unos episodios del pueblo realmente extraordinarios, donde se puede ver cómo la mano de Dios se hace manifiesto a través de la disposición de alguien que escucha que sus hermanos están atravesando por un quebranto realmente complicado. Da a conocer la historia que Nehemías se encontraba realizando funciones como copero en la casa del rey o en el palacio. Este hombre era el que probaba el alimento antes que este alimento llegara a la boca del rey. Era una responsabilidad bastante seria y de gran responsabilidad, y que definitivamente gozaba de la confianza del rey, debido a que de sus reacciones dependía la vida del rey. Pero dada la historia, este hombre recibe una noticia en el lugar donde estaba realizando funciones que le estremeció, le causó quebranto en su corazón, movió, amén, sus emociones a tal punto de que no podía disimular, amén, el dolor que sentía a causa de la noticia recibida. Tal noticia había sido tan estremecedora que de alguna manera no podía ignorar su quebranto, y era el reflejo de lo que él sentía. Esto de alguna forma trajo preocupación en aquellos que le observaban, porque el semblante de Nehemías tenía que estar siempre acondicionado, de tal manera que hablara más su semblante que sus palabras. O sea, quiero tratar de explicar esto, porque la responsabilidad que él tenía, amén, hablaba más la apariencia que él pudiera proyectar que sus palabras. O sea, hay gente que le dicen: no, yo estoy bien, estoy en victoria, pero cuando usted los mira, lo que ellos dicen está en contra de lo que vemos. Y aquí esto los confunde, porque yo no sé, yo vi en algún lugar unas personas que estaban posteando una fotografía de alguien que aparentemente es cristiano, que estaba ya, que lo único que se le veía era la mano sumergida en las aguas, y le preguntaron: ¿cómo está? Estoy en victoria. Y yo no sé cómo usted lo puede interpretar, pero yo nunca le vi los ojos para poder leer lo que decía el alma. Solamente se ve la mano, lo que se ve. Entonces, de todas maneras, aquí vemos a Nehemías viviendo esta experiencia, y en medio de este proceso da a conocer la Escritura que
que este quebranto trajo como consecuencia que hubiera una continuidad de unas reacciones, porque él tomó la decisión de obedecer al Espíritu de Dios que comenzó a ministrarle a través del quebranto, y sintió la carga de querer contribuir y de ayudar a sus hermanos. Todo esto que ha estado aconteciendo en la vida del mundo en general, de alguna manera tiene que haber depositado en el corazón de la iglesia una carga. Una carga por el desvalido, una carga por aquel que no puede enfrentar el desafío de la manera en que lo puede enfrentar otro. Una carga por lo que representa, como para Nehemías representaba, amén, los muros, porque representaban la historia de sus raíces. Entonces, a través de todos estos episodios, este hombre se propone, luego que se realizan diferentes tipos de gestiones, porque no quiero cargarlo mucho con información que posiblemente usted la sabe, y de no saberla, simplemente lo que tiene es que leer la Biblia y se la va a encontrar. Pero queremos llegar pronto, lo más pronto posible, a el pasaje bíblico que hemos tomado en consideración, que se encuentra en el capítulo número 4. Nótese que los enemigos se habían reunido en común y mutuo acuerdo con el propósito de detener la obra que Nehemías se había propuesto a realizar en el momento oportuno. Y esta gente tuvieron en bien reunirse estratégicamente para detener la obra. Y esto es algo que nosotros no nos podemos pasar por alto, porque siempre que hay un ataque contra la iglesia, contra usted como familia, hay unos componentes o unos elementos, amén, que se unen, que toman en bien unirse para elaborar una estrategia de cómo van a detenerte, de qué van a hacer para herirte, para provocar algo que ocasione que lo que te has propuesto hacer no se logre. O sea, el adversario cuando va a atacar elabora un plan de ataque. O sea, él no ataca a lo loco. Él no toma a ver, vamos a ver lo que va a salir de esto. No, ellos se reúnen con el objetivo de detener lo que se han propuesto detener, y en este caso la obra del Señor, o el plan o el propósito que Dios tenga con aquel que en algún momento se ha pronunciado su nombre y ellos se han percatado. Porque fíjense que ellos, hablando de todas estas potestades, aunque no tienen omnipresencia, tienen oído. Y a repetir esto: el enemigo no tiene omnipresencia, no puede estar en todo lugar, pero tienes oído en todos los lugares. Porque en todos los lugares de alguna manera tiene aliados que escuchan para tomar esa información que escuchan y hacérsela conocer a aquel que la está esperando. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, de alguna manera, se había dado a conocer la obra que esta gente habían comenzado a hacer. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y toda esta gente habían recibido la información, propusieron en su corazón comenzar a elaborar una estrategia de trabajo con el fin de ¿qué? De detener la obra. Y ahora notamos aquí este pasaje realmente que impacta, porque ellos estratégicamente dicen que ni sepan, ni oigan. Y aquí hay algo que deberíamos de tomarlo y prestar atención. Que ni sepan información, ni vean visión, de la manera en que el enemigo puede introducirse dentro del ser humano es a través de lo que ve y a través de lo que oye. A través de lo que ve y de lo que oye. Y nótese que aquí estratégicamente parece un escenario tan parecido a lo que estamos viviendo. Porque a veces cuando se analiza toda esta gama de información que se ventila por diferentes medios de comunicación, que no deja de ser verdad, no la negamos, no deja de ser verdad. El asunto es que deberíamos de analizar qué se mueve detrás de todo esto, que constantemente está como la gota golpeando las rocas. ¿Cuál es el propósito realmente genuino de esta constante y continua información que va de mal en peor? Y deberíamos de detenernos y reflexionar, porque ya la información se dio, ya todavía no se ha procesado información cuando ya se vuelve y se machaca con lo mismo. Si cada vez que nuestros sentidos se concentran, aunque usted no quiera, porque cuando usted no puede ver, usted nunca deja de escuchar, a no ser que se desconecte del lugar o apague lo que le está transmitiendo información.
Pero eso va a estar constante. Y cuando analizamos esta realidad ante el lente bíblico que acabamos de leer, notamos que esta gente, dice la Biblia, que se acercaban constantemente a transmitir continua y constante información. Verso número 12. De todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué sucedía? Que donde quiera que se escuchaba, la noticia era constante, era la misma. Vienen a destruirte, vienen a destrozarte. Amén. No vas a poder lograr hacer el trabajo. Y esta constante y continua información, de alguna manera, estaba golpeando los muros que protegían. Amén. Porque hay unos muros que te protegen literalmente hablando. Los que se construyen con tus recursos y tu fuerza, con el propósito de procurar alguna estabilidad. O sea, usted no se preocupa cuando dicen hay escasez, pero usted tiene unos muros construidos. O sea, tengo unos 4 pesos guardados. Tranquilo, porque yo tengo algo guardado, a mí no me preocupa. Usted tiene unos muros levantados. Pero quien no tiene esos muros, se preocupa. ¿Me estoy explicando? Para que tenga una idea. O sea, cuando la noticia que se está divulgando, usted está preparado para enfrentarla, a usted eso no le preocupa. Porque usted se encargó de levantar unos muros. O sea, de hacer lo posible, de adquirir el recurso para enfrentarse a la crisis. Pero cuando constantemente se está golpeando ese muro, va a llegar un momento donde ese muro se va a agrietar. 1, 2, 3, probando. Aleluya. Cuando se está constantemente dándole, amén, al muro con el marrón, con el martillo, va a llegar un día donde ese muro se agrieta. Y cuando ese muro se agrieta, producto de los continuos golpes, amén, comienza a realizar unas grietas. Y por esas grietas se comienza a meter lo que usted por tanto tiempo trató de protegerse. Con una zorra pequeña se mete a la viña. Y comienza a carcomerlo por dentro. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como iglesia tenemos la comisión y la misión de levantar muros. Muros espirituales, muros, amén, que protejan nuestras emociones. Vale la pena tener en consideración grandes realidades que no podemos pasar por alto. Donde hay países que para preparar un genuino ejército que exponga su vida sin medidas y sin cuestionamiento, toman a los niños desde temprana edad y se los llevan. Se los llevan y comienzan a mostrarle al Dios de ellos. Cuando esos niños reciben toda esta constante y continua información, amén, desde su temprana edad, luego se lo entregan a los padres. Pero ya ese muchacho viene con una mente cargada, ha sido preparado. Entonces, cuando yo analizo la Escritura y yo veo todo esto que está aconteciendo en el tiempo, que no negamos la realidad que estamos viviendo, pero la Biblia nos enseña a mí, el apóstol Pablo hablando dice que para que el diablo, el enemigo, no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. Cuidado que le están dando el muro. Aleluya. Santo. Escucha, Santo. le están dando el muro. Están golpeando tus muros. Gloria a Dios. Y si no te apercibes en reparar tus muros con tiempo previo, se va a infiltrar tanta información que, amén, va a provocar algo. Va a provocar la reacción que ellos están esperando. El problema no es el golpe, el problema es los acontecimientos que han de surgir luego de. Entonces, mire la estrategia de esta gente. Que no sepan ni vean. O sea, al enemigo le conviene tener un pueblo ignorante a la verdad. Porque la verdad te liberta. Yes, La verdad te da poder. Gloria a Dios. Santo. Entonces, cuando todo esto que se ha estado moviendo y ventilando, que no deja de ser cierto, que no deja de ser verdad, tenemos que tomar las cosas con balanza. Y es saludable, hermano, para la iglesia y para todo ser humano que tenga un uso de razón estable, oír opiniones contrarias a lo que la gente o la mayoría están diciendo. 1, 2, 3, probando. Es saludable y es de personas cuerdas oír expresiones diferentes o contrarias a lo que la mayoría dice. Porque no siempre la mayoría dice lo que tiene que decir. A veces la mayoría dice
lo que dice resultado de la presión del grupo. Todo el mundo dice lo mismo, yo voy a repetir lo mismo porque eso es lo que estoy escuchando. Pero cuando alguien viene con un lenguaje diferente, deberíamos de escucharlo. Deberíamos de prestarle atención. Aquellos días vinieron con un mensaje diferente. Un mensaje contrario al plan de Dios. Dios le había dicho, vete sitea la tierra. Ve a ver qué ves. Y 10 de ellos vinieron. Nos vemos como langostas, somos. Entonces, habían 2 que se habían acordado de lo que Dios había hecho. Que habían traído a memoria en esos momentos todo lo que Dios había podido, todo lo que este pueblo había podido lograr. A través del poder magnífico de la mano de Dios. Y yo no sé si usted puede observar a estos 2 gritando, buen tanto Dios, que hace maravilla, dándole poder. Aleluya, yo siento Oh, gloria a Dios, a su aleluya. pueblo. Yes. Entonces estos 2 se pararon en seco y comenzaron a hablar de manera diferente. Ahora la responsabilidad es a quién vamos a escuchar. ¿A quién vamos a oír en este tiempo? A la mayoría que se sumerge, amén, en cuevas, infiltrando una información que no deja de ser cierta, pero que no tenemos que aprender a procesarla, porque están golpeando tus muros. Amén. Y después que consuman lo que están dentro de esos muros, que es la viña, lo que te ha costado, porque algo, amén, te ha costado levantarte. Te ha costado estar de pie. Te ha costado poderte levantar cuando nadie llegaba, llegó Él. Aleluya, Te ha gloria a costado Dios. poderte sentir restaurado y saber que Dios está contigo. Te ha costado. Te ha costado tener que tomar decisiones en el camino de la vida. Te ha costado. Entonces tenemos que tomar estas cosas en consideración. Decían ellos. Que ni sepan información. Porque el enemigo le conviene que la gente sea ignorante y que nos movamos con todo lo que diga. Entonces, la responsabilidad de la iglesia, o sea, si, mire Cristo, usted sabe que Cristo, el que usted y yo seguimos, ¿verdad? Amén. Cristo era un revolucionario. Tenía problemas con todo el mundo. Ay, no me vayan a tratar de pintar un león sin garra, porque el león de la tribu de Judá, amén, no tenía temor, se metía en los sitios. Aleluya. Y decía, así es esto. Gloria a Dios. Vosotros decís, mas yo digo. Gloria a Dios. O sea, Jesús siempre estaba en contra de lo que la gente quería imponerle. Amén. Siempre, nótese el pasaje. ¿Por qué Cristo era que se metía en problemas? Busque. Jesús nunca tuvo problema con el enfermo. Nunca tuvo problema con el enfermo. Tú quieres ser sano, te voy a sanar. Jesús tenía problemas con lo que pensaban tener el poder de la gente. Cuando él veía que el pueblo estaba cautivo, él venía a libertarlo. Entonces, el pueblo estaba bajo una opresión tan fuerte por el sistema que existía, que cuando comenzó Jesús a introducirse en el ministerio terrenal, físicamente hablando, luego de haber sido ya anunciado, pues la gente venía a ver cómo podían atraparlo. Mas Jesús se venía y hablaba con autoridad, no negando la realidad y sometiéndose dentro del contexto de sus funciones para que su tiempo fuera efectivo, amén, en su ministerio terrenal. Él sabía cuando había que entrar, pero él también sabía cuando había que salir. Amén, Él sabía cuando había que confrontar, pero él también sabía cuando había que callar. O sea, Jesús, pero no dejaba de ser, amén, lo que él vino a hacer, que fue anunciar buenas nuevas a aquellos que estaban al alcance de su oído. Ahora analizamos la escritura y miramos que ellos hablaron diciendo que ni sepan ni vean hasta que estemos dentro de él. O sea, al enemigo, nótese, mire hermano, lo que ha habido es una crueldad. Esto ha sido un... ¿Cómo yo digo esto, hermano?
pero han atropellado de una manera tan cruel a un mundo. Porque lo bueno no se vende. Lo bueno no se vende. Si acaso lo proyectan o lo transmiten de una manera salpicada. Rapidito. Pero le complace. Se siente, parece que eso les cautiva. Proyectarnos constante y continuamente bolsas, amén, negras, donde dicen ellos que dentro de estas bolsas están los cadáveres. Y los vemos por los medios de comunicación de una manera tan cruel. No tomando en consideración que a veces la pantalla la están viendo niños. Están viendo personas que están en un estado de inestabilidad emocional. De tal manera que viendo tantas bolsas y viendo tanto este mover, nosotros nos traumamos. Le cuento y no le miento. Que viendo después de tanto tiempo, tantas bolsas, vi al vecino sacar la basura. Con una bolsa de esa, negra también. Y dije, o será la basura o que hay que llevarlo. Pues ya estaba eso acá arriba. Usted lo toma chiste, pero es así. Porque la imagen que usted está constantemente consumiendo va a producir como una semilla un resultado. ¿Me estoy explicando? Amén. Que ni sepan ni vean. O sea, a ellos les conviene, ellos saben qué es lo que ellos quieren que tú veas. Y eso es lo que te van a enseñar. Y te lo van a enseñar constante y continuamente. Constante y continuamente. De tal manera que llega un momento donde su consciente procesa toda esa información. ¿Me estoy explicando? Porque así es que está diseñado la vida del ser humano. Entonces, cuando usted está, mire, oiga esto. Y dígame si es cierto o no. Usted entra dentro de un establecimiento público, de estas tiendas por departamento. Si usted no se ha percatado, hoy lo va a saber. Usted se ha dado cuenta que ellos tienen una musiquita. Duérmete, nene, duérmete ya, gasta los chavos. Pero no se da cuenta, hermano. Usted no escucha esa musiquita. Y no solamente pasa eso, usted termina aprendiéndose la bendita canción y no es un corito. No venga a decir que es un corito que usted está escuchando ahí. Eso se le queda. Termina usted cantando la bendita canción. A veces después cuando usted se oye cantando ahí en su mente, usted tiene que ponerse las manos. Yo me las he puesto. ¡Fuera! ¡Hombre, Jesús! Porque usted está ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas con el carrito y esa música ahí y esa cancioncita ahí que termina uno. Cuidado. Pero así es que trabaja el maligno. Esto es lo que está pasando aquí. Esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces, tu oído no es un zafacón. Tenemos que cuidar nuestros muros. Tenemos que protegernos. Ahora bien, ¿cómo? Estoy en la introducción del mensaje, ya mismo comenzamos a ministrar. Porque es que es vital, necesario todo esto, porque esto es lo que está pasando. Entonces, el problema de nosotros los creyentes es que nos está olvidando que nosotros tenemos una comisión. Una comisión es una orden, es una misión. Y Dios ha depositado una misión que los ángeles anhelarían tenerla. Mas sin embargo, al no ser ellos redimidos, sino nosotros, tenemos la responsabilidad de anunciar, dice la Biblia, el Evangelio. ¿Y usted sabe qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buena nueva de salvación. El Evangelio no niega la realidad que puedas estar viviendo, pero te proyecta, te presenta recursos, alternativas para que salga de las tinieblas a la luz. Dios tiene el control de todo. Amén. Pero todo lo que se anhela a veces requiere de esfuerzo, requiere de trabajo. Y hay momentos donde vamos a tener que pasar procesos de información por un filtro que no sepan ni vean hasta que estemos dentro de ellos. Entonces, ¿cómo es que se combate esto? ¿Cómo yo puedo, amén, ser limpio de lo que me ha estado infiltrando la información donde quiera que nos metemos? Mira, el predicador este yo no lo quiero escuchar. Honestamente yo no lo quiero escuchar porque el Dios de ellos se murió.
1, 2, 3, probando. Amén. Ya no predican de sanidad. Ajá. Se olvidaron de Jehová Rafa, el que ponía las manos sobre los enfermos y sanaba. El que le dijo a la iglesia que si alguno de vosotros está ahí enfermo, llamadlo a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite, puesto las manos. Ya no se habla de sanidad. La gente no se habla de sanidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el Espíritu Santo te toma, te posiciona como hizo con la pastora ahorita? No ponga las manos porque se te pega. ¿A quién obedeceremos? Que ni sepan ni vean. Porque a veces tu milagro está al toque de algo de alguien. Y a rehusarnos detenemos de Dios el milagro. Porque si Dios le da la gana de manifestar el milagro a través de, unir lodo con saliva para sanarte, Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiera. ¿Y quién le va a impedir a Dios que mueva su mano? De que ni sepan ni vean hasta que estemos dentro de ellos. Y esto es una lucha que tenemos. Ahora bien, ¿cómo vamos a bombardear esto? Aquí está donde el tema. Acordaos del Señor. Siempre que el pueblo iba a la batalla, iba a la guerra, como ellos sabían que el enemigo, una de las estrategias que ha tenido en el caminar de la historia, es intimidar. La intimidación viene a través de la información dañina. Se detenían en los lugares estratégicos y comenzaban a divulgar información y a gritar constantemente: amén, saca a uno de tu pueblo para que se enfrente conmigo. El filisteo se detiene constantemente, amén, en las lumbreras de nuestra mente, a gritarnos: atrévete a salir a pelear conmigo. Y como él grita, posiblemente de una manera que sorprende a aquellos que tengan oído, como es grande para capturar nuestra atención, nuestra vista, que no lo podemos ignorar, comienza a intimidar a través de lo que oímos y a través de lo que vemos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentarnos a un adversario que no podemos negar que está ahí? Porque lo escuchamos y lo estamos viendo. Trayendo a memoria quién es Dios. Trayendo a memoria lo que hizo Jehová, Dios de los ejércitos, cuando todo estaba perdido. Trayendo, acordándonos del Señor. Traer a memoria. Entonces, si hay alguien que sabe traer a memoria lo que ha hecho nuestro Dios en nuestros días, son nuestros ancianos. Gloria a Jesús, aleluya. Siéntese en un ancianito de esto y dígale: háblame de Dios, siéntate ahí. Negra, buscar un poquito de agua porque va. ¿Ah? Si hay alguien que necesita escuchar de Dios esas manifestaciones, de esos milagros, son estos que están creciendo, que necesitan, amén, por escuchar esas historias. Gloria a Dios, santo. Entonces, cuando se trae a memoria el poder maravilloso de nuestro gran Dios, miren lo que dice Nehemías: animaos y cobrad ánimo, nuestro Dios está con nosotros, acordaos del Señor. O sea que todo aquel que ha vivido una experiencia de redención tiene un pasado. 1, 2, 3, probando. O sea, para poder ser redimido, usted antes tuvo que haber sido esclavo. Amén. Aleluya. Nadie se le ofrece libertad siendo libre. Nosotros hoy somos libres porque antes éramos esclavos. Esclavos de nuestros pensamientos. Esclavos de un sistema. Esclavos del pecado. Pero vino uno y nos rompió las cadenas. Cuando estas cosas pasan, y yo veo todo esto, y todo lo que se ventila y toda esta información, una de las contiendas continuas y constantes que se está diciendo, voy a actualizar un poquito esto, entre paréntesis, hablando de lo que se está moviendo. Dicen ellos que nosotros tenemos que proteger nuestro sistema inmunológico. O para bien o para mal, la experiencia de vida que tengo a raíz de lo que una vez más que una maldición fue una bendición que toca mi vida. Y esto ya te conoce. Esa condición de vida no fue una maldición, fue el vehículo que Dios usó para acercarme a Él. Me acerqué a Él y en mis procesos de recuperación en lo que es la condición de salud físicamente hablando,
yo me informaba y siempre he sido una persona que me gusta preguntar, me gusta orientarme. Y ellos me decían que era vital, sumamente necesario que mi sistema inmunológico fuera fortalecido para poder combatir contra la enfermedad que estaba golpeando mi cuerpo. ¿De qué manera llegó? ¿Cómo subió? Esos son otros 20 pesos. El asunto es que ya estaba. Y Dios había llegado en un momento oportuno. Y en medio de la información que llegaba a mi alcance, pues yo preguntaba. Y a pesar de que mi cuerpo no estaba acorde a lo que mi pensamiento dictaba, o sea, mi mente pensaba una cosa, pero mi cuerpo no le podía responder porque no tenía la fuerza para hacerlo. Y una de las recomendaciones que ellos nos hablaban y nos decían era que era necesario que también mi sistema inmunológico pudiera recibir oxígeno limpio. O sea, mis pulmones. Entonces, ¿qué ellos hacían? Debido a que mi condición física era un poco complicada moverme de un lugar a otro conforme a mis deseos, ellos me sacaban a un lugar donde yo pudiera respirar. Fuera de lo que era el ambiente, de lo que era lo que se reflejaba en el lugar donde me encontraba. Y no solamente me ponían ahí a respirar por un espacio de tiempo, que yo pudiera disfrutar de eso, sino que me colocaban en unos lugares donde pudiera alimentar mi sistema recibiendo los efectos del sol. Yo no entendía nada de esto. A veces yo veía me tiraron aquí que me quemara. Pero el cuerpo, Dios lo diseñó. La vida humana, Dios la diseñó tan extraordinaria que a veces lo que te va a producir el resultado que tú necesitas, ya Dios lo tenía provisto. El cuerpo ha sido dañado resultado de lo que hemos consumido con el camino de la vida. Y todo lo que hemos consumido fuera del orden de Dios, por glotonería, por descuido, fue lo que ha estropeado la obra maestra de Dios. Vive Jesús. Esto parece tan profundo, pero es tan sencillo, hermano. Amén. Que nosotros hemos sido los responsables de dañar la obra maestra de Dios, hemos sido nosotros mismos. Con nuestros descuidos. Entonces tenemos que ahora exponernos a lo que realmente nos produce un cierto bienestar dentro de la medida que sea necesaria. Con todo esto que está pasando y todo esto que se está manifestando, detrás de todo esto hay unos ciertos intereses que van detrás de lo que es la raíz de todos los males. El amor al dinero, el poder. Las naciones y los lugares se están peleando por encontrar algo que combata, según ellos, lo que está pasando. O sea, cuando se levanta alguien con una expresión diferente, diciendo que esto se puede resolver, alimentándose bien, teniendo un buen descanso, consumiendo el alimento que se corresponde, que haciendo un buen ejercicio, no, pues, porque es que eso no se vende. Yo estoy probando. Como eso no se puede meter dentro de un frasco, eso no puede ser lo que te va a solucionar el problema. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que la mano poderosa de Dios siempre tenía soluciones para un pueblo. Amén. Que no sepan ni vean hasta que estemos dentro de ellos. Aleluya. O sea que cuando se levanta algo o alguien diciéndole a un mundo cautivo, acordaos de Jehová. Hay un otro grupo amarrándole las manos a Dios. Si el abismo está ahí, yo no me estoy diciendo que tengamos permiso para lanzarnos a lo que nosotros sabemos que nos va a producir desgracia. Pero que acerquémonos a Dios y acordémonos de lo que hizo Dios. De lo que ha hecho Dios con el caminar de nuestra vida. De lo que ha podido hacer Dios cuando todo estaba perdido. Este pueblo, cuando comenzó a traer a la memoria lo que Dios había hecho, un Dios que había sacado del pueblo de la cautividad. Cantaré al Señor por siempre, su diestra en todo poder, y echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. O sea que cuando el pueblo no podía hablar, tenía que cantar algo que estuviera de acuerdo a la necesidad que estaba atravesando. El problema es que a veces nosotros, aún dentro de nuestro ambiente litúrgico y de ambiente de fe, tenemos que tener filtro hasta de lo que escuchamos, hermano. Porque a veces escuchamos y lo que escuchamos es quítame el pie de encima. Ay.
muévase. Y no se lo quitan, muévase. Tenemos que tener cuidado, inclusive escuchamos música, entre comillas, que dice, ¿sabe qué cristiana? Que usted no sabe a quién le están cantando, si le están cantando a Dios o le están cantando a aquella. Usted no sabe a quién le están cantando. Ay, santo, aleluya. Uno, tres probando, parece que estoy hablando cosas raras, porque usted está mirando en medio atravesado. Pero usted también, entonces tenemos que tener cuidado, que ni sepan, ni vean, hasta que estemos dentro de él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos tenemos que, cuando traemos a memoria, hermanos, vamos a tener que volver a coger el consejo de aquel que Dios habló a través del profeta Jeremías? Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. ¿Cómo tú pudiste ser sano? Un día yo estaba quebrantado de salud, yo no sabía qué hacer, los doctores me habían dado unos días de vida, pero yo oí decir de un Dios que hace milagros, yo oí decir de un Dios que hace maravillas, y me acordé que mi mamá, que mi papá, que mi vecino le sirven a ese Dios, y los llamé para que ellos ni que oraran por mí a ver qué Dios podía hacer. Y Dios, sabiendo y no desaprovechando una oportunidad, hizo un poder maravilloso, pusieron las manos sobre mí. Y hoy maravilloso, tocó mi vida. Y yo creo que por medio de la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. El problema es que estamos hablando. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué estamos escuchando? Dios santo, aquí, aleluya. Lo que va a cambiar todas estas circunstancias, y usted sabe que es Dios. Pero la iglesia tiene una misión. El enemigo ha querido callarle de la boca a la iglesia. ¿De cuántos pueden ir? ¿De cuántos pueden entrar? ¿De cuántos coritos puedes cantar? Vive. Está increíble. Y si le cuento otras cosas. Usted sabe que el dióxido de carbono combate contra el sistema inmunológico. 1, 3 probando. Y que todo ese oxígeno que no le damos libertad a que fluya con libertad, al introducirlo nuevamente en nuestros pulmones, debilita nuestro sistema inmunológico. Eso no me lo enseñaron ahora, eso yo lo aprendí desde hace tiempo. Y yo aprendí que lo que se le coloca eran los que estaban malitos, para que ellos no pudieran transmitirlo. Pero esos son otros 20 pesos. Cuando termine el curso que estoy cogiendo por Bluetooth. Por Bluetooth, por YouTube. Por YouTube. Sí, porque ahora todo se aprende por la cosa esa. YouTube. Por la cosa esa. Mire, yo me he encontrado con personas que te hablan con una propiedad de algo y entonces cuando buscando el diploma, yo estoy buscando el diploma. ¿O no veo el diploma? Mecánicos, carpinteros, doctores, por lo menos el libro. Si usted va a mi casa, yo soy usted por la gracia de Dios, pero yo trabajo carpintería. Si usted va a mi casa, usted nunca va, no solamente va a encontrar una Biblia. ¿Qué usted va a encontrar en mi casa? Libros de Carpintería. porque yo soy carpintero. Usted me habla de medicina, yo voy a buscar en su casa libro de medicina. Y eventualmente, ¿qué es lo que le proveyó a usted información? Por eso es que el cristiano, porque ahora hemos cambiado la Biblia por el teléfono y no son otros 20 pesos, no me quiero meter ahí. Porque a veces hay hábitos buenos, pero hay hábitos que más que ayudarnos nos atrasan. Que no sepan ni vean hasta que estemos dentro de ellos. Acordaos del Señor. Entonces, el tiempo que estamos viviendo, el propósito principal de todo esto, mire, hay mucha información que se está ventilando también, donde yo no le estoy diciendo que la abrace, pero unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen que esto está mal, otros dicen que esto es un circo. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? El objetivo aquí principal de esta gente atacar esto era que se detuviera la obra. Analice bien esta palabra porque Nehemías está procurando
reencontrar este pueblo y que tomen en bien prioridades y comiencen a unir familias, porque estaban dispersas. A causa de todo esto, estaban dispersas. Nehemías comenzó a unirlo. Y es que hay algo tan tremendo que me parece tan similar a lo que estaba aconteciendo allá en el Éxodo, porque Nehemías le cuestiona y les proyecta a este pueblo y le dice: luchemos. Y le dice: ¿por quién vamos a luchar? Luchemos por nuestras mujeres, por nuestros hombres, luchemos por nuestros niños, por nuestras niñas, luchemos por nuestras casas. O sea, hay una razón de ser por la cual nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer. Hay una misión. Hay una iglesia que se levanta como punta de lanza en medio de una oscuridad, con una palabra de esperanza en medio de la crisis. Amén, gloria a Dios. Amén. Y tenemos que estar expuestos y preparados a la crítica. Tenemos que estar expuestos y preparados, amén, al señalamiento. Pero como dijo este hombre, capítulo número 6, un hombre como yo ha de huir y quien fuera como yo. Porque el temor nos hace retroceder a la misión. El temor nos hace retroceder a lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Cuando analizamos las páginas de la verdad, de la realidad de la vida, en algún momento del camino de la historia hay una fecha designada para que este que usted está viendo aquí no esté. Dios tiene una fecha separada, como también la tiene para usted. Nosotros tenemos que ser, amén, gente sabia y prudente en la toma de decisiones en donde nuestra vida no corra el riesgo más allá de nuestras capacidades. Pero no podemos permitir que el temor y el miedo nos hagan detener la obra. Porque de esto depende. Esta es la iglesia, hermano. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Dios ha extendido diferentes tipos de recursos para que el mensaje del Evangelio pueda ser esparcido. Pero esto es la iglesia. El podernos reunir con nuestros hermanos es lo que representa la iglesia. Y la iglesia, la historia de la iglesia fue escrita con tinta de sangre. Va a costar ser cristiano. Muchos, como ya el mensaje de ellos no es muy halagador, porque ya lo que les gusta mucho no hay muchas manifestaciones de entonces, no, ya no hay mucho. ¿Bien? Entonces, Dios tiene un pueblo. Y este pueblo, Dios tiene una misión, pero también tiene una gran recompensa. Gloria a Jesús, aleluya. Dios al cual usted y yo le servimos, su brazo no lo ha cortado. Aquel que prometió hacer la obra, la completará hasta el día de Cristo. Yes, gloria a Ese Dios. Dios está con usted y está con nosotros. Yes. Amén. Para podernos apoderar de las promesas de Dios que ya son herencia, tenemos que, amén, asumir la actitud que Él nos demanda. Amén. No proyectemos, amén, a un Cristo tímido y arrinconado en un rincón por miedo a lo que digan. Porque Jesús nunca tuvo miedo. Y la figura de Jesús no es aquella que nos quieren proyectar o presentar decaído, plácido, como qué sé yo. No. Donde quiera que se detenía, rugía el león. Aleluya, Donde gloria a quiera Dios. y la gente lo tenía que escuchar. Amén. Donde quiera que se paraba, decían, ahí está Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Oh, la gente veía muchas multitudes. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está adentro Jesús. Aleluya. Oh, la gente Gloria, veía gloria. manifestaciones de milagros porque ahí estaba Jesús. Gloria, gloria. Es ese Jesús que está dentro de la iglesia. Santo. Yo no le digo bienvenido porque Él nunca se ha ido. Vive eso. Y a su nombre. Gloria. Yo no le puedo decir bienvenido tú eres a esta casa porque Él nunca se ha ido. Esta es su casa. Este es su casa. Gloria a Dios. Porque le estamos diciendo, si le decimos bienvenido es que se fue. Regresar de Jesús. Él nunca se ha ido. Amén. Él siempre ha estado en su trono. Siempre ha estado en su corazón. Siempre ha estado en nuestra vida. Siempre ha estado en nosotros. Y a su nombre. Gloria. Acordaos de Jehová. Tenemos que acordarnos de Dios. Acordarnos siempre del Señor. Mire, cuando usted se acuerda de Dios, se ejercita el sistema nervioso que está conectado con la memoria. O sea, el espíritu tiene que ir al depósito donde esté esa información.
el subconsciente tiene una información guardada que a veces no quiere usar. Al subconsciente a veces tenemos que apropiarnos de la información que está ahí para traerla al in, accionarla. El presente trabaja con el momento. El subconsciente tiene información a veces tan valiosa que la engavetamos ahí. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya a nuestro consciente, vaya ahí y saque toda esa realidad. Va a ver que de vez en cuando, hermano, volver a ver las marcas. Te voy a decir esto. Cuidado. En mi cuerpo yo tengo marcas. No es tatu, eso es tatu de su pobreza. Marcas de dolor y de quebranto. Marcas que me traen a mi presente de donde Dios me sacó. Marcas que fueron el resultado de malas decisiones que tomé en el camino. Marcas que aunque sean borradas con el camino de mi cuerpo, siempre van a estar ahí. Y son las que me ayudan en un momento oportuno, acordándome que Dios me sacó de ahí. Y esas marcas van a estar ahí. Las voy a usar para acordarme de lo que Dios hizo en el pasado. Y oremos a Dios y de vez en cuando recordemos siempre lo que Dios ha hecho. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Traemos a nuestro presente y nos acordamos de lo que tú has hecho con nuestra vida. Eres tú nuestro Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú manifiestes tu gracia y tu poder magnífico sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios mío, que tú nos cubras con tu gracia y con tu gracia. Tu palabra, Señor, la cual ha sido sembrada en nuestros corazones, pueda ser comprendida por nuestras vidas. Que tú obres de una manera poderosa. Gracias, Dios te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a estar despidiéndonos. Voy a pedir a José, pasa por aquí, despídanos en oración. Vamos a orar por